Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, tu amor hecho fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Cantamos himnos buenos, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, tu amor hecho fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor hecho fuera el temor, tu verdad trae libertad. Cantamos himnos buenos, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de la gloria y poder. Tú eres digno, bueno, santo, eterno Rey, vestido de gran gloria y poder. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy tu hijo, porque soy tu hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa
Y Dios me dice: quiero que compartas acerca de la guerra espiritual. Nuestro Señor Jesús le dijo al apóstol más allegado o más cercano que él tenía de los 12: le voy a invitar, iba a decir el desayuno, pero esta vez no tenemos, bueno, sí tenemos, digamos que es un refrigerio, se lo voy a invitar a todos porque es gratis, ¿verdad? Es un recalentadito del día de ayer, ¿sí? No sobró muchísimo. Miren, somos tan bendecidos que hasta los perritos entran a la casa de Dios. Es un lugar de paz, ¿verdad? La iglesia. Y mire, es un tiempo donde podemos nosotros conectarnos con Dios. Y el apóstol, dígame cuál fue el apóstol más cercano llegado a Jesús. Algunos dicen que Juan. Pedro fue el más cercano. Si no, usted chéquelo. No lo voy a explicar ahorita porque no es la ocasión. Aunque sí eran 3. Pedro, Juan y Jacobo fueron los 3 más cercanos, pero de los 3 era Pedro. Y a Pedro Jesús le acababa de decir, y antes de decirle una frase les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen los judíos? Y le dicen los discípulos, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista que resucitó. Y Jesús les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: pues tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló sangre ni carne, sino te lo reveló mi Padre. Y Jesús le dice: y tú eres Pedro. Y vamos a ver la historia, y sigue diciendo: y sobre esta roca, no le está diciendo sobre Pedro, que significa piedrita. Cristo está diciendo sobre él mismo, sobre esta roca. La iglesia no está fundamentada en un hombre, está fundamentada en Cristo Jesús. Y mismo Pedro lo dice en sus cartas: y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Y Jesús le dice: a ti te voy a dar las llaves del reino. Por eso la idea tradicional de que antes de que alguien entre al cielo está San Pedro ahí con las llaves. Pero no se le dio las llaves nomás a Pedro, se las dio a todos sus discípulos. A ti, si eres un discípulo de él. Pero después, inmediatamente de que Jesús le está diciendo a Pedro: a ti te voy a dar las llaves del reino, vea lo que le dice. Primero lo infla, primero lo sube, primero le dice: ahí están las llaves, Pedro, lo que tú ates en la tierra será atado, lo que tú desates en el cielo será desatado. Pero vean la continuación de la historia, casi nadie la conecta. Después de esta escena, vamos a ver qué le dijo Jesús a Pedro. Vea, Mateo 16, 21. Lo tiene, Mateo 16, 21. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le está diciendo a sus discípulos: es necesario que yo vaya a Jerusalén y que me van a maltratar y me van a matar. Y vea, y tomándole aparte, Pedro comenzó a reconvenirle. Algunas versiones traducen a reprenderlo. Se le subió muy pronto a Pedro cuando Jesús le dio las llaves del reino. Y llamó Pedro a Jesús y le dice: ¿pero qué vas a hacer, maestro? Ten compasión de ti mismo. ¿Por qué vas a ir si tú sabes que te van a matar? Vea lo que dice, versículo 22. Tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontezca. Pero volviéndose, él le dijo a Pedro: apártate de mí, quítate de mí, Satanás.
Porque tú no estás buscando las cosas de Dios. Tú estás buscando las cosas de los hombres. Tu mirada no está en las cosas de Dios. Tu mirada está aquí en la tierra. Después de que Jesús le da las llaves del reino, le dice Satanás. Satanás utilizó o quiso utilizar, se metió a la mente, al corazón, a la boca, a la lengua del mejor apóstol, del apóstol más allegado de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces ni cuenta nos vamos a dar que el ataque del enemigo, ¿sí? Que el ataque del enemigo que tú estás recibiendo es realmente un ataque de Satanás, porque Satanás se disfraza como un ángel de luz. ¿Qué significa ángel de luz? Como algo bueno, como algo inocente. ¿Cómo es posible si era el apóstol Pedro? Pero muchas veces Satanás, cuando anda aventando patadas de ahogado, Dios me ha dado la oportunidad de salvar, de rescatar a 3 personas a punto de ahogarse de una alberca, de 3-4 metros de profundidad. Si usted no sabe cómo hacerlo, no, mejor ni lo intente, porque en vez de ser una ahogada van a ser 2. Y un primo mío ya me andaba ahogando. Pero yo tenía que sacarlo porque yo lo había aventado por un primo, 2 primos, aventando aquí a la alberca aquí de la unidad donde está el trampolín, que es una profundidad como de 3 metros, algo así. Y nadie se aventaba y mi primo ya nomás aventando patadas de ahogado y yo me tuve que aventar. Y en vez de un ahogado ya iban a ser 2. Cuando Satanás anda tirando esas patadas de ahogado, ya no se va a poner el disfraz de ángel de luz. Abiertamente te va a atacar. A las 3 de la mañana, dormido. Hace poco comenté que cuando estás dormido es cuando estás más vulnerable, tanto físicamente como espiritualmente. Y dormido, llegó uno de los pesados, no un chamoquillo que andan por ahí chocarrón, era uno de las potestades, de los gobernadores de las tinieblas que reinan sobre una ciudad, sobre un estado. Llegó. ¿Para qué llega? Para destruir, para matar. ¿Y saben qué? En el nombre de Jesús, vete, aléjate de mí. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Si Jesús le hubiera escuchado la voz del diablo hablando a través de Pedro, ¿qué hubiera pasado? Jesús no hubiera ido a la cruz. Tú y yo viviríamos en condenación. Era necesario que Jesús muriera en la cruz. Preguntándole al Espíritu Santo, ¿por qué vienen estas luchas, estos ataques? Al enemigo no le gustó que ustedes tuvieran un encuentro, una cita con Dios. Y no le está gustando que personas se estén convirtiendo, le estamos arrebatando gente. Pero eso no nos tiene que intimidar, no nos tiene que dar miedo. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros. ¿Qué decía la alabanza hace un rato? No tengo temor porque tú estás conmigo. Si tú estás conmigo no me falta nada, no tengo temor. Entonces este mensaje tiene el propósito, la intención de ¿qué? De infundir la confianza en nuestra vida y de cómo hacerle frente al enemigo. Primero, entiende que nuestra lucha no es contra las personas y nuestra lucha es espiritual, es contra el enemigo de nuestras almas. Efesios 6:10, vea por favor. Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas o contra las insidias del diablo.
Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes de las tinieblas que habitan en las regiones celestes. Hay 4 categorías o 4 clasificaciones demoníacas, 4 jerarquías, para que mejor me entiendan. Los principados son los que gobiernan a un continente. Aquí en Latinoamérica hay un principado muy marcado. Bueno, hay varios, y yo los he visto. Y hay potestades, y hay gobernadores, y hay huestes de maldad. El día de ayer que oré por más de los 40 encuentristas aquí, la lucha era con los del 4.º rango. Las huestes de maldad son aquellos espíritus de ¿qué? De perversión, espíritus de mentira, de chisme, de lujuria, son los de abajo. Por eso ayer el Espíritu me impulsó a orar: mándanos ángeles, legiones, mándanos arcángeles alrededor nuestro, que son los ángeles de mayor rango. Los arcángeles se avientan un tiro directo con Satanás. La intención de este mensaje no es infundirle temor, sino enseñarle a cómo hacerle frente al enemigo. Dice que debemos nosotros tomar toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. El día viernes que andaba corriendo para allá, corriendo para acá, que se nos cayó la pantalla, que se rompió todo lo que es pues el plasma. Es lo más caro, no sé, de una pantalla. Como de 10 vueltas que di a la ferretería, también andábamos corrigiendo un problema del agua. Y al estacionarme poquito adelante de una ferretería, había una persona que ya estaba estacionada atrás de mí. Y pues yo andaba corriendo a 1000 por hora. Y yo nomás vi que como que se me quedaba viendo así como barriéndome y no me soltó la mirada hasta que me metí a la ferretería. Y luego ya me subí y me empezó a pelear. Empezó como a regañarme, a reprenderme. No se fijó que ya casi me le pegaba a mi carro y que bueno, andaba buscando pleito. Y yo le dije: discúlpeme, para la siguiente vez voy a esforzarme de no estacionarme. Y pues invadí como medio metro del frente de su casa. No era ni cochera, su casa no tiene cochera. Pero pues él quizá es territorial, ¿no? Como los perritos, o sea, son territoriales y cuando están en su territorio parecen leones, aunque sea un chihuahua. Pero encuéntrate un pastor alemán fuera de su territorio y parece una ratita, que tú lo agregas, que se le anda rogando. Y lo regañas o le pegas y se va como así como se fue el chamuco que me atacó en la madrugada. ¿Sabe cómo se fue? ¿Ha visto un perro regañado? Un perro, cómo mete la colita entre las... Así se fue ese chamuco, con la colita entre las patas. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Dios manda ángeles y arcángeles alrededor de nuestra vida y ellos pelean por nosotros. Mi hijo me dice: papi, tu lucha ya había estado antes. Él despertó antes. Ya estaba antes tu lucha. Yo estaba dormido y ya estaba guerreando, y estaban los ángeles guerreando, y en eso despierto, pero estuvo sabrosa la lucha espiritual. Y en Cristo somos más que vencedores. Ahora vamos a ver. El versículo 13 nos dice: por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo estén firmes. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Que hay que tomar toda la armadura de Dios, porque vendrían días malos. Van a venir días malos. El hecho de que usted sea un hijo de Dios, una hija de Dios, que usted esté en una cita con Dios, que usted haga todo correctamente, que usted se esfuerce por vivir en santidad, que usted cumpla con todos los principios de la palabra de Dios, que usted ayude, que usted haga bien al prójimo, no garantiza, no es garantía que no vaya a venir ataque del enemigo. Más bien va a garantizar que sí lo sea. Los días malos van a venir a todos.
Nuestro mismo Señor Jesús se enfrentó al mismo Satanás varias veces, pero lo derrotó. El apóstol Pablo se enfrentó a Satanás. Todos. Entonces, esa lucha espiritual, esos días malos van a venir. Satanás por un tiempo se va, como es el perrito con la cola entre las patas, pero después va a querer regresar, y usted tiene que tener toda la armadura de Dios para que usted pueda resistir. Vea, vamos a ver, versículo 14. Ustedes deben estar firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Mientras estoy leyendo, usted imagine a los soldados romanos de la antigüedad. ¿Lo está imaginando? Imagínense ceñida la cintura, y dice con revestidos con la coraza de la justicia. La coraza protege el corazón. Así como los taekwondistas utilizan una protección que es el peto, protege el corazón, el abdomen. Una patada de un taekwondista experimentado puede asesinar de un solo golpe a una persona. Y por eso se ponen esa protección. Así que su corazón debe estar protegido. Debe estar protegido con la coraza de justicia. Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los pies deben de estar firmes, bien cimentados. Los soldados romanos traen una especie de guarache con una especie de picos o de clavos en la suela. Imagínense, a plena batalla, lucha cuerpo a cuerpo y se da un resbalón. El soldado, el gladiador, el general Maximus de la película de Gladiador, tenían que estar bien anclados, bien firmes. Usted, el apresto del evangelio de la paz, estar preparados. Su fe está firme en el evangelio. El evangelio son buenas nuevas de salvación, y usted es salvo. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo en la cruz. Versículo 16. Por cuestión de tiempo no voy a explicar exhaustivamente el significado de la armadura, porque hay otros textos. En otra ocasión lo haré. Versículo 16. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Ese escudo, no una ruedita, sino ese escudo que utilizaban los soldados romanos, que era como una puerta, cubría todo el cuerpo. Ese escudo se refiere a ese escudo. Tomen también el yelmo de la salvación, el casco, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver el espadachín más experimentado de todos los tiempos, un espadachín que sabía utilizar la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A las 3 de la mañana que tuve esa lucha espiritual, ya cuando se fue ese chambuco por ahí, chocarrero, humillado, me la pasé orando, velando, orando en el Espíritu. Dice, orando por todos los santos. Usted no nada más debe orar por usted. Ore por los que se acuerden. No solamente proteja a los suyos, a su familia, a sus hijos. Ore por los que usted se acuerda. Por aquellos que están librando luchas, que están librando batallas. El día de ayer aquí oramos por gente, créanme, por gente que estaba esclavizada, que estaba encadenada con ataduras muy fuertes, ataduras con situaciones. No hubo una confesión así como tal, pero yo sentí que muchos estaban renunciando a situaciones muy, muy graves que hicieron en su vida antigua. Cosas muy vergonzosas, cosas que pues son delitos también, pero que ellos fueron perdonados, lavados y librados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, usted y yo debemos aprender a utilizar la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. Jesús supo cómo utilizarla. Mateo 4:1. Vea por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo: también está escrito, vea, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Pero si se vive el diablo, también se sabe la Biblia. Le contestó con una cita. Nada más que el diablo la interpreta a su conveniencia, la usa al revés. Si usted utiliza la palabra de Dios a su conveniencia y la interpreta al revés, usted se parece ¿a quién? Al que la está aquí interpretando al revés, para probar, para hacer caer ¿a quién? Al Hijo de Dios. Pero él no se dejó, él sacó la espada y le dio allí en la cara al diablo. Y vean, continúa. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Fíjense, este diablo mentiroso, ¿dónde se atrevió a tentar a nuestro Señor Jesús? A que él lo adorara, a que Jesús fuera un adorador del enemigo. Y vean lo que dice. Entonces Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Qué le dijo Jesús al diablo? Vete, lárgate, no quiero que me sigas tentando más. Y usted tiene esa autoridad en Cristo Jesús. Dígale, grítale al enemigo. Me gusta esa canción de Pablo Olivares, ex rockero de la banda Halógena, un ex rockero argentino que, bueno, cuando cantaba en Halógena no le cantaba precisamente a Cristo, andaba más bien del otro lado. Pero hay una alabanza que él compuso y dice: grítale al enemigo que se vaya, que deje de atormentarte, que deje de atacarte, que deje de estar ahí acechándote. Tenemos esa autoridad, usted se tiene que levantar en el nombre de Jesús, no tenga miedo. ¿Qué dice ahora? Bueno, ahora el pastor desayunó clavos, ¿ok? Versículo 11. El diablo entonces le dejó, y aquí ángeles vinieron y le servían a Cristo Jesús. Tenía 40 días sin comer. Los ángeles vinieron a servirle un banquete al Rey de Reyes y Señor de Señores. Veamos un último texto esta mañana. No temas. Aprende este principio, por favor. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. No tengas miedo, porque los que están contigo para defenderte, para ayudarte, son más numerosos y más poderosos que los que están en nuestra contra. Veamos, este relato lo vemos en 2 de Reyes 6:8. Vea lo que dice. Y el rey Aram, repito la cita, 2 de Reyes 6:8. Y el rey Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que
al prevenirlo, él se cuidó de ir ahí, y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Hay un espía aquí entre nosotros. Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí está en Dotán. Vamos a ver que el rey de Aram se enojó tanto, se enfureció en contra del profeta Eliseo. Y vean lo que tramaba este rey. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad donde vivía el profeta Eliseo. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad, y su criado le dijo: ¡ah, señor mío! ¿Qué haremos? Imagínate esa exclamación o expresión del siervo del profeta. Se apanicó, vio un numeroso ejército, caballería pesada, con carros. ¿Qué vamos a hacer, señor mío? Versículo 16. Y él respondió: no temas. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Dice: no temas, que viene ataque. Van a venir días malos, lo acabamos de ver. Van a venir ataques, van a venir luchas. A veces, se lo repito, el ataque va a venir disfrazado, porque Satanás va a venir disfrazado como un ángel bueno, como ángel de luz, como en calma, en quietud, pero es un ataque del enemigo. Pero hay a veces que va a ser directo. Usted no va a mirar al ángel bueno, al ángel de luz. Usted va a mirar al león rugiente que se lo quiere devorar, que lo quiere matar, que quiere robar, que quiere destruir. Entonces, lo que le está diciendo Eliseo a su siervo, a su aprendiz, y lo que Dios nos está diciendo el día de hoy, le dice: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y vean lo que dice. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Si se fija, el ejército de Aram venía con caballos y venía con carros de guerra. Mandó la caballería pesada el rey. ¿Y qué es lo que miró el criado? ¿Qué miró? Caballos, un ejército montados en su caballo, y también carros de fuego. El ejército del rey Aram no traían carros de fuego. Estos eran carros de fuego, eran ángeles, eran arcángeles. Y vean lo que dice: cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y él los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Entonces Eliseo les dijo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Síganme y yo los guiaré al hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Samaria era la capital del reino de Israel. Los llevó al corazón del reino de Israel, donde estaba el ejército del rey de Israel. Y ya cuando se les abrieron los ojos, imagínate, el enemigo despierta dentro de la ciudad de Samaria, la ciudad fortificada donde están miles y miles
de soldados del ejército enemigo. En la guerra espiritual tienes que entender que tú y yo no debemos tener miedo, no debes temer, porque más son los que están contigo. Por cada demonio que venga a atacar, hay 2 o 3 ángeles que están en tu ayuda. Si viene uno de los de más rango, de esos demonios, potestades, autoridades que son de más rango, Dios va a mandar arcángeles. Hay otros igual de ese rango. Dice aquí que eran caballos y carros en contra de Eliseo. ¿Y qué es lo que mandó Dios a Eliseo para protegerlo? Carros de fuego, caballos. O sea, iban ángeles montados en su caballo y en carros de fuego. ¿Quieren venir a darle la recia a Eliseo? Pues nosotros también les damos la recia. Así es que no debes tener miedo, porque más son los que están contigo. Y bueno, tenemos un pilón, tenemos el ejército de reserva. ¿Cuál es? Y no puedo yo encajonarlo a ejército, porque el rey David decía: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí o no? El ángel de Jehová acampa sobre los que le temen y los guarda y los defiende. Así es de que no hay que tener miedo. Anoche, créanme, es la primera batalla espiritual que tengo con un demonio de un rango superior. Pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tenemos que aprender en este tiempo a doblar nuestro corazón, doblar nuestras rodillas y aprender a usar la palabra de Dios. Vencer al enemigo con la palabra de Dios. Vencer al enemigo orando en el Espíritu, orando en todo tiempo, velando por todos los santos, orando por los misioneros, orando por los pastores, orando no solamente por tus hijos, por tu matrimonio, por nuestra nación. ¿Sabe qué, familia? Esto del COVID-19, más de una guerra biológica, es una guerra espiritual. Claro que sí, es una guerra biológica, quizá económica, quizá política, pero nadie habla, nadie menciona que el COVID-19 es una guerra espiritual. Y yo lo veo como tal. Es una guerra en contra del pueblo de Dios. Es una guerra en contra de los hijos de Dios. Es una guerra en contra de la iglesia. Cuando las iglesias habían cerrado más de 3 meses y algunas siguen cerrando, algunas que ya reabrieron en México, ahora le volvieron a dar el cortinazo. ¿Y sabe qué me mostraba el Espíritu de Dios? Ahora que la iglesia, no refiriéndose a vida con propósito, a una iglesia local como tal, sino la iglesia en todo el mundo, ahora que la iglesia cerró sus puertas, muchas potestades y gobernadores de las tinieblas volvieron a tomar posesión de lo que fue un día su territorio. ¡Wow! Por eso vemos tantos cristianos, tantos hijos de Dios llenos de miedo, que ya tenemos permiso de congregarnos y por miedo no se congregan. Que viven esclavos en el temor, o tantos cristianos penosamente, vergonzosamente, con un espíritu de estupor, de adormecimiento, que ya no oran, que ya no leen la Biblia, que ya como que ya doblaron las manos. Es cuando más debemos de estar firmes y buscar la presencia de Dios.
¿Cuántos quieren orar conmigo esta mañana? Gritarle al enemigo que se vaya. ¿Sabe usted que si la iglesia, no estoy hablando nomás de vida con propósito, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, si nosotros verdaderamente guerreáramos, lucháramos en oración, nos humilláramos, le podemos decir a ese COVID-19 que se vaya y el COVID-19 se iría, se tiene que ir. Tenemos que vencerlo, tenemos que derrotarlo. Va en contra de la iglesia. Sí puedes tener reuniones, pero que no vayan niños, que no vayan mayores de 50 años, que no vayan diabéticos, que no vayan obesos, que no vayan hipertensos, que no vayan enfermos. La iglesia es un lugar ¿para quién? Para enfermos del alma, enfermos del cuerpo, enfermos de la mente. En las iglesias el 10% de la gente que allá está en la calle tiene un trastorno mental. En las iglesias tenemos el 20 y el 30% de la gente que está aquí tienen un trastorno mental. Tenían, porque ahora son sanos con la sangre de Cristo en su mente. Para eso en la iglesia es para eso. Es una casa donde las familias deben encontrar la sanidad, deben encontrar la libertad del alma. Póngase de pie y vamos a orar.